Hola Edison, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a esperar a las 5:35 para arrancar, ¿vale? Gracias. Arrancamos en 5 minutos. Buenas tardes, perfecto. Tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Arrancamos en 4 minutos. Gracias.
Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ahora sí vamos a dar inicio a nuestra clase. ¿Cómo les va? Muchas bien, gracias. Bueno, denme un segundo por aquí acomodo mi cámara. ¿Cómo se escucha el audio? ¿Está bien? ¿Mm? Sí, ¿Se escucha señor. bien? Señor. Bueno, muchísimas gracias. Bien. Entonces, digamos que arrancaremos, como siempre, vamos a utilizar hoy la pizarra bastante, un recuento pequeñito de la definición de la imagen y nos iremos a trabajar directamente en Python. Digamos que mencionamos la última sesión, ¿cierto? Que nosotros ya teníamos una estructura definida para una imagen y esa estructura definida para una imagen a color, que es lo que nos interesa inicialmente, pues no es nada más que una tabla, ¿cierto? Y una tabla con muchos valores que era capaz, ¿cierto? De pues tener en su interior una gran cantidad de números que varían todos entre 0 y 255 para 256 estados. Si encontrábamos algo como esto, ¿no? Como esto que ustedes están observando, me confirman que estén viendo mi tabla, por favor. Sí, señor, sí se ve. Vale, muchas gracias. Y llegamos al final a la conclusión de que podíamos de manera automática, pues casi que manejarla a nuestro acomodo. Entonces vamos a hacer unas pequeñas definiciones, ya le vamos a empezar a poner nombres y nosotros sabemos entonces en realidad que aquí existen un número de filas, ¿cierto? Existen un número de columnas, entonces generalmente nosotros adaptamos o aceptamos el número de filas aquí como la variación vertical, ¿cierto? Que tenemos dentro de esa matriz. Entonces tenemos, por ejemplo, para este caso, 10 filas. ¿Listo? Entonces hoy siempre hacemos esa definición y hacemos la definición de columnas. De modo tal que la multiplicación de las filas por las columnas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, en este caso, pues nos van a dar de manera automática los resultados para el tamaño de la imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra definición va a decir que el número de píxeles que tiene una imagen, ¿cierto? Va a ser igual a la multiplicación de las filas por las columnas. Es algo relativamente como intuitivo, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a tener ahí es una serie de valores, digamos, numéricos dentro de una matriz numérica. De modo tal que tendremos 12 por 10, 120 píxeles. ¿Qué haremos entonces de aquí en adelante? Pues de modo que nosotros tenemos 120 píxeles. Denme un segundo porque esto debo eliminarlo. Pues lo que buscamos de manera automática es que nosotros podamos establecer esas capas y recuerden que nosotros le poníamos números a cada uno de esos valores. Entonces la voy a volver por aquí chiquitica para que nos podamos reflejar en las capas, ¿cierto? Y decir que cada uno de estos valores hace referencia a uno de los colores en función de su mezcla. Y nosotros decíamos, ¿cierto? Lo voy a escribir directamente en inglés, que teníamos una capa para el red, una capa, ¿cierto? Para el green y otra capa para el blue. Entonces, cada una de esas capas combinadas, cuando nosotros lográbamos colocarla similar a cuando hacemos una mezcla, ¿cierto? O un artista hace una mezcla en un lienzo, pues nos dan como efecto, o tenemos como consecuencia el color que queremos en cada uno de esos píxeles. Entonces, al final, lo que nosotros tenemos en nuestro primer protocolo, ¿cierto? De trabajo para Red, Green, Blue es este tipo de señales. Y al final, observen, ¿cierto? Que nosotros estamos llevando a cabo un proceso que les voy a explicar posteriormente, que en realidad es matemática. Y nosotros vamos a tener la reflexión de unas capas que nos van a dar, digamos, el tamaño a una imagen. Y quiero hacer énfasis aquí en esta imagen, voy a moverla un poco hacia la derecha para ampliarla. ¿Cierto? Y que ustedes puedan ver cómo en realidad un programa de computador podría interpretar, ¿cierto? Esta imagen. Entonces, supongan que esta es la imagen, ¿cierto? La que está a la derecha, la que estoy moviendo en este momento, que se va a reflejar en nuestro resultado. Entonces, si nosotros le colocáramos una coordenada aquí en Red, Green, Blue, como los ejemplos que hicimos al final, ¿cierto? Por aquí no se le va a poner un 0, por aquí le va a poner un 125 y por aquí le voy a poner un, no sé, 20, ¿cierto? Al final nosotros vamos a tener dentro de la imagen aquí una combinación, ¿listo? Y es importante que lo tengan en cuenta, porque aquí en términos de programación, lo que tendríamos es un valor en red, un valor en gris y un valor en blue, que nos daría como efecto, ¿cierto? Un array, en ese caso, una posición de un array cuyas
cuyos valores deben ir ordenados. Y debería ir primero el red, segundo el green y tercero el blue, por estandarización. Entonces, en realidad, lo que nosotros tendríamos ahí sería una ubicación, ¿cierto?, de coordenadas específicas. Y nosotros podríamos decir, es perfecto, o sea que la coordenada de la fila 1 con la columna 1 va a tener el número 0, 20, 125 y automáticamente al traducir ese valor, él coloca un color que corresponde a ese número o a esa combinación 0, 20, 125 en la casilla 1, 1. Y así vamos llenando automáticamente, ¿cierto? Nuestros valores. Entonces, digamos que nosotros podríamos colocar aquí otro color, ¿cierto? Y ustedes ya me van entendiendo que lo que hacemos es llenarla de manera sucesiva. De modo tal, ¿cierto? Que al avanzar en tecnología, nosotros seríamos capaces de no solamente capturar, por ejemplo, en esta imagen 120 píxeles, sino que podríamos tener algunos elementos muchísimo más grandes. Y entonces elementos mucho más grandes, hagamos una pequeña encuestica aquí como para ir animando la clase y vamos preguntándoles a ustedes, digamos, sobre sus herramientas informáticas. Por favor, tomen su celular en la mano, supongo que lo deben tener ahí de manera automática y me podrían confirmar, no sé, Eliana, por ejemplo. Eliana Cristina Arango, ¿cuántos megapíxeles son la cámara de tu frente en el celular? ¿Cuántos megapíxeles es la cámara posterior? ¿Listo? Entonces, si eres tan amable, te escuchamos, Eliana. Eliana, ¿estás con nosotros? Hola, Eliana, ¿nos escuchas? Bueno, entonces vamos con Álvaro Andrés Méndez. Álvaro, ¿cuáles son las características de tu cámara? Aló, aló. Sí, hola. Hola, profesor, ¿me escucha? Sí, señor, perfectamente. Ay, qué pena, profe, que es que no estaba aquí muy atento porque estaba cerrando con un tema del trabajo. Qué pena con usted. No te preocupes. Te estamos preguntando cuáles son las condiciones de la cámara de tu celular. ¿Cuántos megapíxeles tiene? Ah, ok. Uy, hay un sonido que no sé de Ya no quién, pero tienes el micrófono abierto. Ya. sí, ya. Las especificaciones de la cámara de mi celular, listo. Sí, Más o menos lo que llaman los 200 megapíxeles de cámara. la frontal, ¿sí? No, la frontal sí es como de 20. Listo. Vamos a colocarle 20 megapíxeles. ¿Listo? Y Profe, la mía es de 12, qué pena. Buenas tardes, que tenía problema como con el sonido. vale, listo. No te preocupes. Vamos a colocar aquí unos ejemplos para hacer unos cálculos específicos. ¿Listo? 12 y 20 megapíxeles la cámara frontal. Y la cámara posterior, 200. 200 megapíxeles. Y seguramente también tendrán 200 megapíxeles Eliana en su momento. Bueno, pero no hay mucha diferencia. Lo que quiero es hacer énfasis en que el tamaño, observen el tamaño de la imagen, que es lo que me está diciendo a mí una cámara de estas, que cuando yo tomo una imagen, estoy almacenando atrás en mis elementos electrónicos, por ejemplo, para la cámara frontal, 20 millones de cuadritos. Y cada cuadro tiene una combinación de esos datos en red, green y blue. ¿Listo? ¿Por qué es importante llamar la atención de esto? Porque si ustedes colocan 20 millones de píxeles, pues entonces ya tienen que hacer énfasis no solamente en que esos 20 millones de píxeles los podrían lograr, ¿cierto? Como una combinación de 20.000 por 1000 o con una combinación de 10.000 por 2000, ¿cierto? En cuestión de filas, columnas. Y es necesario entonces también conocer las dimensiones, ¿cierto? En lo que tiene que ver con las filas y las columnas. Es así entonces que ustedes también encontrarán, ¿cierto? Unos diferentes, los llamamos códex o lo podemos llamar protocolos de imágenes, donde van a hacer referencia precisamente a la evolución no solamente de la imagen, sino del video. Entonces van a encontrar imágenes que se van a ver reflejadas automáticamente, por ejemplo, en el monitor de su computador. ¿Listo? Pregunta para Elkin. Elkin, ¿cuáles son las dimensiones de tu computador? ¿Cierto? ¿Cuál es la cantidad de filas y de columnas? Profe, buenas noches. Buenas noches, profesor. La cantidad de dimensiones de mi computador. ¿Cuántas filas y cuántas columnas? ¿Cuántas filas y cuántas columnas? Dame un segundito, profe. Ahí puedes entrar a la configuración, A ¿cierto? la pista de tarea. Sí, también lo puedes ver en la pantalla, mirar cuáles son las condiciones de tu monitor.
¿cierto? Entonces tú entras, miras tu monitor o tus monitores y automáticamente vas a encontrar. Por ejemplo, les voy a colocar aquí uno para el mío. Tengo 1920 por 1080. Ajá, sí, es como el común ahí. ¿Listo? Entonces, miren ese cálculo. Entonces, ya estamos haciendo una relación directa entre lo que sería el tamaño de una imagen que para nosotros en la pantalla, pues es básicamente la cantidad, ¿cierto? Cuando hablamos de pantallas LED, la cantidad de LEDs que vamos a tener. Cada celda de esas es un LED. ¿Listo? Entonces, la tecnología LED llama, ¿cierto? O pone un color en cada uno de sus bombillas. Imagínense el tamaño de esas bombillas. Son tan pequeñitos que para nosotros son imperceptibles, pero al final nos da la sensación de que tenemos una imagen en vivo como la que ustedes están observando, por ejemplo, el video. No es nada más que una sucesión de imágenes, ¿cierto? Que se repiten o que van cambiando en función de una unidad de tiempo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para esta imagen vamos a tener una cantidad de píxeles de 1920 por 1980. Pregunta, ¿cuánto me da 1920 por 1980? Pueden sacar su calculadora, ¿cierto? Lo revisan ahí rápidamente, 1920 por 1080 y automáticamente obtienen 2.073.600. ¿Estamos de acuerdo? Píxeles. Profe, esa es la resolución que yo tengo también. Perfecto, esa es la imagen a la que yo estoy haciendo referencia. Y miren que este 2.073.600, pues entonces empieza a ser llamada, ¿cierto? De algún modo, una referencia específica a la cual nosotros hoy llamamos Full HD. ¿Listo? Así que imagínense qué será 4K. Pues cuando ustedes hablan de 4K, ya están hablando de que tienen una mayor cantidad de filas columnas. 4K, ¿listo? Están hablando de dimensiones de 4.000. ¿Listo? Y haciendo referencia a imágenes mínimo de 4 millones de píxeles. ¿Listo? Y 8K, pues mínimo 8 millones de píxeles. ¿Qué es lo que me está entregando entonces? Me entregaría una mejor resolución, la posibilidad de observar con más detalle que una imagen no se me pierda y que le pueda dar un zoom a una imagen de manera específica. De la misma manera funcionan los videos. Entonces vámonos a aclarar un poquito cómo sería el funcionamiento de un video para que ustedes puedan ir haciendo cálculos específicos. Pero antes del video, hagamos un cálculo más allá de almacenamiento en memoria RAM. Entonces, ¿qué ocurre? Miren que tenemos 3 capas. ¿Listo? Cada capa tiene un número de 8 bits. ¿Listo? O sea que tenemos 24 bits por cada número. ¿Vale? O sea, esta pareja tiene 3 números. Observen. La pareja imagen aquí tiene 3 números. Entonces, si nosotros reflejáramos igual a lo que hicimos en la anterior sesión, ¿cierto? Un número de estos, pues esto se me convertiría en números hexadesimales. ¿Listo? Entonces, si ustedes lo colocaran en bits, estos serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Coma. El 20 sería 16 más 4. 1, 1, 0. ¿Listo? Y el siguiente sería el 125, que sería 64, más 32, más 16, más 8, más 4, más 20, más 2, no, perdón, menos 2, más 1. ¿Listo? Entonces nos daría estos 8 bits. Si ustedes le mandaran esa señal al computador, en este momento por cada píxel estarían teniendo 24 bits. Miren el cálculo que vamos a hacer, ¿cierto? De esos 24 bits nosotros podemos reflejarlos en un código hexadecimal. En este caso el código sería hexadecimal. Para el primer los primeros 2 cuartos de bits, ¿cierto? O sea, de a 4 bits los toman 0, 0. Para el segundo, ¿cierto? Que nos da el 20, nos daría 0 y automáticamente voy a obtener aquí 16, perdón, 0 no, nos daría 1, que me salté 1, entonces tal vez 16, 8, 4, 20, 0, 0. Listo, ahí está. Y el otro me daría 4. Y el siguiente código en hexadecimal me daría 7, 6. Cuando ustedes miran esa pareja de código hexadecimal es lo que hace referencia a la identificación de un color sobre los números. Simplemente es una forma de escribirlos para que no tengamos que entender. ¿Listo? Esto se llama lenguaje hexadecimal. Tiene como base el número 16, números del 0 al 9, A, B, C, D, E. ¿Listo? Para E y F. Pero si continuamos con nuestra tarea, imagínense guardar una imagen
de 1920 por 1080. ¿Listo? Entonces vamos a guardar esta imagen, o no, hagamos varios cálculos. Hagamos el de 12 megapíxeles, luego el de 20 megapíxeles y luego el de 200 megapíxeles. Entonces nosotros guardamos 24 bits en RGB por cada píxel. ¿Listo? ¿Eso qué indica? Que si nosotros tenemos 12 millones de píxeles, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que sería 12 megapíxeles, deberíamos almacenar de manera automática 12 millones de píxeles por 24. Y esta va a ser la cantidad mínima de memoria que vamos a utilizar para abrir esa imagen, para poder guardar esa imagen y para poder, digamos, observar esa imagen y que se comunique con la pantalla de manera directa. Entonces miren que hay unas condiciones de hardware. Esto no solamente que la pantalla sea capaz de aguantar esa velocidad de datos, sino que sea capaz de trasladar todos esos datos por cada píxel, ¿listo? O por cada imagen de ellas. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos, denme un segundo, hago aquí el cálculo, 12 millones por 24. ¿Listo? 288. 288 millones, ¿cierto? Sí, listo. ¿Sí es así? De bits. Que si lo habláramos en términos de bytes, ¿cierto? Que es la unidad. Recuerden que al final la velocidad que ustedes tienen, por ejemplo, en una transmisión de internet están bits por segundo. Nosotros necesitaríamos aquí para transmitir una imagen de esta tipología completa 288 millones de bits. Si yo tengo un ancho de banda, no sé, póngale de 100 megas en mi casa, pues la transmite en 2 o en 3 segundos si lo mantengo constante. ¿Listo? Pero eso hoy porque existen esas velocidades, pero si ustedes se van a, digamos, un poco más atrás en el tiempo, pues estas velocidades son difíciles de controlar, sobre todo cuando tenemos o poseemos aplicaciones con millones de usuarios. Imagínense millones de usuarios me enviando imágenes de este tamaño. Como no es posible, existen algoritmos de codificación que lo que hacen es disminuir el tamaño de la imagen. Entonces, por más de que ustedes tomen una imagen de 12 megapíxeles, si la envían por WhatsApp, automáticamente les van a aplicar un algoritmo de disminución de bits que lo que hace es sumar los vecinos. Por ejemplo, ¿qué es sumar los vecinos? Coge los 4 aquí de la esquina y los promedia. Promedia el rojo, promedia el verde, promedia el azul y saca una sola pareja por estos 4. Mire, por este, de acá, por este, lo voy a colocar aquí. ¿Listo? Y así automáticamente podríamos reducir a un cuarto el tamaño de la imagen. ¿Listo? Podríamos reducirlo a un octavo. Y a veces es tan buena la definición que yo les puedo reducir el tamaño de la imagen y en mis ojos no hay ninguna diferencia. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos pixelar una imagen. Y es nada más que un procedimiento matemático que toma los valores y no los asocia con sus correspondientes vecinos. ¿Dudas hasta ahí? ¿Vamos bien? Pensemos en el almacenamiento. Entonces, supongan que ustedes toman fotos con esos 12 millones de píxeles, ¿cierto? Que son 288 millones de bits, que si habláramos de bytes por sería otra cosa, ¿cierto? Habría solamente que multiplicar por 3, lo que es equivalente a 36 millones de bytes. ¿Listo? Esto es igual a 36 megabytes. ¿Listo? Si nosotros tenemos 36 megabytes para almacenar una sola imagen, imagínense ustedes en un escenario en el que guardan 1000 imágenes, ¿cierto? De este mismo tamaño. Y ustedes dirán, pero profe, ¿por qué tengo que guardar esas 1000 imágenes? Imagínense que ustedes van a procesar 1000 imágenes para ingresar a un algoritmo de entrenamiento o un algoritmo de machine learning, ¿cierto? Específico. Entonces, esos 36 megas para 1000 imágenes se convertirían de ese mismo tamaño, ¿cierto? En 36.000 millones de bytes, o lo que sería igual a 36 gigabytes. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con esas unidades, listo. ¿Cuál es la memoria RAM que tienen en este momento ustedes en su computador? Por ejemplo, Héctor Fabián García, ¿cuál es tu memoria RAM? Hola, profe. Buenas tardes. En este momento tengo instalada en mi PC una memoria de 16 GB. 16 gigas. ¿Listo? Señor. Lo que quiere decir que tan pronto tú le ingreses un algoritmo de entrenamiento de imágenes, adivina qué te va a pasar. ¿Qué les pasa a los computadores? Que me va a consumir toda la memoria RAM. ¿Y qué ocurre cuando toda la memoria RAM se consume en un computador? ¿Les Todo ha lo pasado? que da se pone azul. Se pone azulito. ¿Listo? Entonces, esa es una condición de hardware que debemos empezar por
trabajar desde este determinado instante y que deben tener en cuenta porque es una restricción que de manera automática nos va a acompañar de aquí en adelante y hasta el día seguramente que ustedes terminen de procesar todo esto. ¿Listo? Ojo porque esto también importa en términos de procesamientos, el costo en la nube y demás valores. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas que tengamos hasta ahí más o menos claro? ¿Cuál es el mensaje? Que las imágenes son muy pesadas y que generalmente hay que disminuirles el peso para poderlas ingresar a algún algoritmo. Entonces, por más que ustedes tengan la super cámara de 200 megapíxeles o 500 megapíxeles, da igual, porque ustedes en un algoritmo no lo pueden utilizar a ese nivel. Y generalmente, por ejemplo, cuando la envían por una aplicación de WhatsApp o la suben a Facebook, cualquier cosa de estas, siempre se le aplica un algoritmo que le disminuye el tamaño y pierde su calidad. Así que pues no sé si es bueno tener o no una buena cámara, ¿vale? De pronto para las aficiones. Profe, discúlpame, yo consulto algo. Sabes que en esos días me pasó algo muy particular. Una foto, se me acercó pues como una persona para informarme acerca del tamaño de una foto y la verdad nunca había visto pues como eso. Una foto de 1 giga, una fotico. No sé Puede qué ser. pudo haber, pero me pareció muy raro porque digamos acostumbran ellos acá pues como en la obra, en los frentes de trabajo, tomar fotos con el celular. Entonces, esas fotos nosotros las subimos pues por allá a un drive. Pero entonces me mostraban, mira, pesa 1 giga. Sí. No sé si alguna configuración en el celular que haya hecho que el tamaño de la foto, digamos, haya aumentado, que no sé si de pronto les ha pasado. No, Y es se que me puede dejó con pasar. duda. Vamos para allá, mira. Pueden existir celulares que tienen 3 capas. Ahora, ¿cierto? Hablamos de la de 12 megas. Ahora piensa en la de 200 megapíxeles. ¿Listo? 200 megapíxeles. Entonces ya pudiste observar, ¿cierto? Que tiene 200 megapíxeles por 3 capas. Te darían 600 megabytes una imagen. Ahora supón que tienes 4 capas. ¿Cuál es el siguiente protocolo de las 4 capas? Pues el CYMK. ¿Listo? Me imagino que lo habrán escuchado. Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que yo voy subiendo en los algoritmos, pues yo puedo ir agregando mayor cantidad de capas para que la imagen tenga unas diferentes características. Por ejemplo, este protocolo CYMK, a diferencia del RGB, pues utiliza 4 capas. Imagínate una cámara frontal o una cámara posterior de 250 megas. ¿Listo? Incluso una cámara profesional, una Canon de estas Super Pro, esas tienen muchísimo más que 200 megapíxeles. ¿Listo? E incluso podrían tener los 350 megapíxeles y multiplicado por 3 te da el giga de ocupación. No sé si me entiendes. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende? De la resolución con la que la cámara es capaz de captar cada uno de esos valores. Y es una cosa de hardware también, cuando construyen las cámaras, pues les colocan, ¿cierto?, esos aditamentos para que cada vez detecten un poco más de datos. Existen actualmente, no solamente en términos generales de utilización de cámaras, este tipo de cámaras normales con las que vemos imágenes y otro tipo de cámaras que seguramente ustedes están utilizando que se llamarán cámaras de multiespectro y de hiperespectro. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos capaces de tomar una cámara en una frecuencia específica, es decir, a un color específico, para mirar, por ejemplo, el comportamiento de un material, para mirar el comportamiento de un cultivo, para mirar el comportamiento, listo. Entonces, esas condiciones hacen, por ejemplo, que yo pueda disparar hasta 72 imágenes en una sola, listo, y pues eso me va a demandar un gran tamaño. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. Y eso puede ser el giga que tú estás hablando. Pueden ser varias fotos en una. Otra, podemos tener imágenes satelitales. Las imágenes satelitales, que son muy utilizadas, de hecho, desde los años 70 para pues, tomar unos grandes áreas, pues deben tener una alta resolución para que cuando yo haga el zoom sobre esa área o sobre una área específica, como sucede en Google Maps, pues sea capaz de identificar algo ahí. Si no, lo que voy a ver es un píxel de un color y no voy a poder identificar nada. ¿Listo? Entonces, generalmente, las cámaras, miren que estamos hablando del elemento de uso común más sencillo que es el celular, pero en términos generales y en términos de aplicación, tenemos cámaras las que ustedes quieran. ¿Listo? Los invito a que las observen y también de los precios que ustedes quieran en función, evidentemente, de la cantidad de megapíxeles o gigapíxeles que puedan llegar a obtener por cada una de las fotografías. ¿Listo? Pero sí, eso puede pasar. De hecho, cuando uno almacena las fotografías de satélite es supremamente pesado, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Gracias, profe. ¿Listo? Hay múltiples opciones.
Pero bien, no nos centraremos mucho en hablar de las 4 capas. Las 4 capas funcionan igual que las 3. Lo único es que ahora ya no mezclo, ¿cierto? Colores red, green, blue, sino que tengo el cian, ¿cierto? El yellow, el magenta y el key, que el key hace referencia a la oscuridad sobre la imagen. Entonces, en lugar de centrarme en la oscuridad y la claridad de la imagen con la misma combinación o con la combinación de los mismos colores red, green, blue, le doy una capa adicional. Y eso hace que las imágenes sean un poco más nítidas. ¿Listo? En términos visuales, pero no tiene, digamos, en realidad, a no ser que sea a nivel profesional o una identificación específica, una aplicación especial. ¿Dónde más se utiliza este tipo de protocolos? Sobre todo en diseño gráfico, cuando ya ustedes empiezan a construir cosas que parezcan realistas, ¿cierto? Pues hay que utilizar el protocolo CMYK. Y entonces entenderán ustedes por qué los modelos, los programas, ¿cierto? Los archivos de caracterización gráfica son tan pesados, porque tienen en realidad una alta resolución en el momento en que se les utiliza o se les hace algo que se llama renderización. ¿Listo? ¿Qué es la renderización? Precisamente yo construyo unas determinadas partes y la renderización se encarga de tomar esos vecinos alrededor de cada una de las imágenes que va a reconstruir el objeto para poder, digamos, ver de manera sencilla esos pasos entre esquinas, esos pasos entre la imagen. ¿Listo? Y vámonos entonces a algo más complejo. Si nosotros tomáramos tamaños de estos, ¿cierto? O imágenes sucesivas. Imagínense que vamos a tomar imágenes sucesivas. No sé, imagínense un elemento que sea capaz de reflejar o de reproducir 14 a 30 imágenes sucesivas, ¿cierto? Entonces, por segundo. Imagínense ustedes que tienen 14 imágenes, miren la cámara, por favor, en donde mire mi mano lo que está haciendo. En realidad, mi mano, si yo la empiezo a mover rápido, observen que empieza a perder la resolución y si la empiezo a mover despacio me da la sensación de que yo tengo un video. En realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ella está tomando 14 imágenes, en realidad generalmente toma 20 o 25, de 14 a 30, pero el normal es 20 a 25, ¿cierto? Imágenes y ahí ya me da la sensación de que está sucediendo un video. Pero cuando las cámaras luego no son capaces, por ejemplo, de captar este movimiento tan rápido, mírenla, ¿cierto? Sino que tengo que acudir a una cámara que es más elaborada, que sea capaz de captar más frames o imágenes por segundo, ¿cierto? Pues ya tendré que acudir a ese tipo digamos, de elementos de hardware exhaustivo. Entonces, cuando yo hago ese tipo de imágenes sucesivas o tomo muchas imágenes por segundo, automáticamente le pongo el nombre de video. ¿Vale? O video, como nosotros lo acostumbramos a llamar. Y es un engaño que hacemos al ojo, ¿cierto? De manera directa, haciéndole sentir de que en realidad tenemos, ¿cierto? Algo pasando de manera continua. Nuevamente, es un engaño digital, ¿cierto? Al ojo. ¿Listo? Es importante que lo tengan en cuenta. Y además, que ustedes también puedan entender que estas imágenes son mucho más livianas que las imágenes analógicas. ¿Listo? Quiero que lo tengan en cuenta. Las imágenes analógicas aún son muchísimo más pesadas. Entonces nosotros teníamos una frontera frente a la evolución de las imágenes hasta antes de que empezáramos a discretizarlas y nos pusiésemos a trabajar con el protocolo Red, Green, Blue. Piensen en un video. Si ustedes van a enviar un video que ocupaba una imagen 36 megas, ¿cierto? Entonces ya multiplico por 20 y ya me subí automáticamente a los 700 megas por segundo de video. ¿Cuán caro podría ser hacer un procesamiento de eso? Generar un video, ¿cierto? Transformar un video. Y por eso la mayoría de plataformas que ustedes observan hoy en día, que es por una restricción de hardware, pues nos causa de manera automática, ¿cierto? Que tengamos que utilizar muchos recursos. ¿Listo? Ténganlo muy en cuenta. Miren que aquí ya empezamos a hablar de dinero, hablamos de procesamiento y en realidad, ¿qué es lo que nos cobran? La temperatura del computador, que es lo que se está deteriorando. ¿Bien? ¿Dudas hasta ahí? Bien, con imágenes, videos. ¿Listo? Bien, entonces ahora empecemos a hablar de transformaciones. Las transformaciones con las imágenes. ¿Cómo imaginan ustedes que se transforma una imagen? Diego Andrés Martín, ¿cómo crees tú que se transforma una imagen? Por ejemplo, ¿qué pasa si a una imagen yo le quiero subir el brillo? ¿Qué crees que le pasa a esos numeritos? Profe, pues por cada cuadrito yo creo que
Él digamos que aprovecha el color, como que lo hace más notorio Correcto. ¿Y cómo lo haríamos? Ponle números. ¿Qué le hacemos a los números? a los números. Mm. Mira, ¿qué En es- pasaría? ¿Cuál sería la diferencia si yo tengo un rojo de 0, ¿cierto? Un verde de 20, como el que teníamos ahorita, y un blue de 125. ¿Qué ocurre si yo me vuelvo a montar el mismo? Mira la diferencia. Tomo un rojo, no sé, de 2, ¿cierto? Un verde de 22 y un azul de 127. ¿Tú crees, en términos generales, que podría pasar o podría haber alguna diferencia entre estos dos colores? ¿O la podrías percibir solamente incrementándole 2 unidades a toda la imagen? Mira lo que hicimos. A todo el píxel, perdón. Le incrementé 2. Y vamos a hacer algo un poco más común. Le voy a incrementar 20. Por ejemplo, un rojo de 20. Un verde de 42. ¿Cierto? Y un azul de 147. ¿Cierto? Evidentemente que vamos a ver un cambio en el color, ustedes lo van a observar, ¿cierto? Pero detallen o pónganse en el caso en el cual una imagen siempre que se aleja del cero tiende a volverse más clara. ¿Sí lo han visto, no? Recuerden que dijimos que el 255, la combinación de los tres era el blanco y el cero era el negro. ¿Lo recuerdan? O sea, un color muy oscuro va a hacer que eso suceda. Entonces, si nosotros empezamos a incrementar en esas operaciones, en cualquiera de los píxeles, los valores, nosotros tendemos a volver la imagen más blanca. Claro, puede haber un cambio de color. ¿Cómo podríamos asegurar que haya un cambio de color? Solamente variando el valor más grande de los colores. En este caso, el azul. ¿Listo? Entonces yo puedo volver una imagen más azul y más clarita, aún incrementando el azul. Puedo volver una imagen más clara, incrementando los tres al tiempo, y lo vamos a probar aquí con esas tres combinaciones que hicimos. ¿Listo? Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a montar aquí, ¿cierto? Pues el color número 1 con la combinación número 1. Creo que están viendo en este momento nuestro rectángulo. Voy a colocar los tres rectángulos. El color número 1, ya lo mezclo. El color número 2 y el color número 3. ¿Listo? Entonces, para el color número 1, que lo voy a hacer aquí manual, seguramente ustedes no pueden ver cuando yo hago aquí el cambio automático, ¿cierto? De ese color, pues simplemente le voy a colocar esas coordenadas, 0, 20, 125. 0 en rojo, 20 en verde y 125 en azul, ¿cierto? Este es el color que ustedes tendrían por la primera combinación. Este sería el color de la segunda combinación, que sería 2, perdón, 2 en rojo, 22 en verde y 127 en azul. ¿Listo? ¿Ven alguna diferencia? el segundo se ve más claro. La verdad que yo lo veo casi igual, ¿listo? Yo tengo un ojo malísimo. Por eso le coloqué el 20 acá. Listo, les voy a subir ahora de a 20 para que ustedes vayan observando, ¿cierto? La diferencia entre los dos. Y podrían obtener este color. Ahora este sí ya lo veo más claro. ¿Lo observan? Entonces, digamos que en términos de brillo y contraste, que son, digamos, las típicas, tal vez las operaciones con las que más nos identificamos nosotros porque íbamos directamente al televisor, allá aquellos que recuerdan, venga, yo quiero ver la pantalla en modo cine, en modo estándar, ¿cierto? La pantalla de su tele, pues evidentemente lo que nosotros hacemos es esto, pero afectamos toda la imagen. Es decir, que si nosotros decidimos darle brillo o contraste a cada una de las imágenes, nosotros los estamos afectando a todos y que tienen un límite que siempre depende del color predominante. ¿Listo? Y ese color predominante ustedes lo van observando a medida que se va volviendo claro. Y una imagen tiene en términos generales que se vea brillante o que se vea con contraste, que tiende a volverse blanco. ¿Listo? Siempre tiende a volverse blanca a medida que le voy incrementando y tiende a volverse negra a medida que le voy decrementando. Y miren que es una operación sencilla. Solamente con una suma yo podría de manera automática incrementar, subir, bajar el contraste o el brillo de una eh, imagen específica. Pero digamos que eso no nos concentra tanto. Porque al final, ¿a mí de qué me serviría en términos generales? Porque miren que yo busco es automatismo en una imagen.
identificarla, que alguien me la identifique, que un computador me la identifique automáticamente, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad yo tengo que acudir a otro tipo de operaciones. Esa operación que les voy a mostrar a continuación, que no es ni sumas ni restas directas sobre el algoritmo, viene o depende de conceptos previos o de teorías matemáticas bastante fuertes, ¿cierto? Que se hicieron en el siglo XIX. Dentro de esas teorías matemáticas existió un señor de apellido Fourier. ¿Les suena? ¿Lo han escuchado? La transformada de Fourier. La transformada de Fourier. ¿Esto? ¿Qué ocurría con este señor? Resulta que el señor lo tildaban de loco, pero al final lo que él decía es, mire, yo tengo una imagen, esta es la imagen, y resulta que cada color refleja una frecuencia porque así es que ven mis ojos. Entonces, ¿qué pasaría si yo me invento una operación matemática? ¿Listo? Y a esa operación matemática la voy a colocar aquí en un cuadrito. Esa operación matemática, ¿cierto? En blanco la voy a dejar. Debería ser capaz de recorrer toda la imagen. O sea, miren, esta operación matemática, para podérsela aplicar a la imagen de forma digital, yo debo trasladarla. Voy a hacer la transformada de Fourier discreta. Entonces, ¿qué ocurriría si ustedes toman esto como si fuese una lupa? Miren, y se centran en la lupa, para que cada vez que se entra en la lupa, ¿cierto? Por ejemplo, una lupa similar a las gafas estas Transition que ustedes tienen, ¿cierto? Que lo haga ver oscuro, claro. Miren lo que pasa, miren, cuando yo coloco la lupa, se ve diferente que cuando la quito. Y que cada vez que yo recorro la lupa, por ejemplo, cuando la coloco aquí, automáticamente ella me fuese dando la reflexión de una nueva imagen. Es decir, que cada vez que yo coloco la lupa y hago la operación matemática, yo la voy recorriendo y voy activando o detectando una posición específica. Voy a colocarla en rojo de acuerdo al tamaño de cada uno de los píxeles. En un segundo, creo que este sería el tamaño del píxel. Observen lo que ocurriría si yo me invento esta forma. Ahora voy a colocar aquí voy a colocar que siempre va a tener 3×3 por operaciones básicas. Después van a entender, hagan acto de fe, por favor. ¿Listo? Y supongan que esta operación, la voy a colocar en grisáceo, es una lupa. Entonces, ¿qué ocurriría si yo coloco esta lupa, miren, y la voy moviendo por encima de la imagen? Mírenla. La voy a colocar aquí en toda la esquina. ¿Listo? Pues resulta que el señor decía que a esto le podía colocar un nombre y que si obedecía a la transformada de Fourier, que es una traslación de la imagen a la frecuencia, es decir, si el color es azul, ¿cuál es la frecuencia que refleja? Si el color es rojo, ¿cuál es la frecuencia que refleja? Pues me va a entregar información adicional. Yo decía, bien, mire, si yo la coloco aquí, este píxel, en donde se encuentre ubicado, le voy a encontrar el resultado de la operación matemática que ustedes quieran. Y resulta que se inventó una operación matemática y dijo, sencillo, miren, para poder hacer una operación de mezcla, imagínense cuando uno mezcla, que ustedes pudieran coger un vaso con agua y a ese vaso con agua le agregaran sal y quieren saber exactamente la composición de sal en cada pedacito del vaso. ¿Listo? A eso lo llamamos mezcla. Entonces, ese proceso de mezcla, ¿cierto? Por pedazos, es fácilmente calculable si yo le aplico un concepto vectorial que se conoce como el producto punto. El producto punto o producto escalar me refleja a mí automáticamente un valor de lo, o sea, es decir, es el resultado de multiplicar punto a punto cada una de esas posiciones. Por ejemplo, si yo aquí en este núcleo, ¿cierto? A esto le voy a llamar núcleo. Miren, ¿no? A este le voy a poner un nombre, núcleo, ¿cierto? De manera automática. Y yo le voy a dar un número, por ejemplo, 1. ¿Qué pasa si en esta imagen tenía una combinación, ¿cierto? Y hagámoslo inicialmente con blanco y negra, que sea 12. En este valor sea 11. En este valor sea 0. En este valor y así sucesivamente. Entonces tenía unos valores y aquí un kernel. 1, 1, menos 1. Voy a colocarle valores aquí, menos 1 y menos 1. Resulta que a esto le ponemos valores y lo vamos a llamar el núcleo o el kernel. Si yo multiplicase
todos estos valores que tengo acá, ¿cierto? Por cada uno de los valores que tengo en la imagen, pues obtendría un solo número. El producto punto me dice eso. Obtenga una reflexión de lo que hay, ¿cierto? De ese pedacito de imagen sobre una operación matemática. Entonces yo podría colocar aquí la posición, ¿cierto? Que yo tenía, o el valor que tengo en la posición. Mire, el valor de la posición 1, que sería el de la esquina, multiplicado por el valor de la posición 1 del kernel. Si yo hago ese valor, es la misma multiplicación de este valor que yo estoy señalando y que lo voy a colocar en verde por este valor que lo voy a colocar en verde para que empareje. ¿Cierto? Si yo multiplicara esa posición por esa posición, luego le sumara, porque el producto punto me dice eso, es un concepto matemático. ¿Listo? Me dijese más el valor de la posición 2, ¿cierto? Que es el de la imagen, multiplicado por el valor del kernel en la posición 2 que voy a llamar, ¿cierto? La segunda o la que va a aparecer aquí para que me coloquen en orden en azul. Esta va a ser la posición 2. Pues automáticamente yo podría detectar, ¿cierto? O ir haciendo una suma sucesiva. Y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta que determine que ya terminé la operación. Es decir, dice 9 multiplicaciones y 9 sumas. A eso se le conoce como el producto punto del valor. Y ese resultado lo voy a reflejar aquí en la esquina de la imagen. ¿Cuál es el inconveniente? Que no sé en dónde ubicarlo porque tengo 9 posiciones. Miren. 9 posiciones de este kernel. ¿Dónde la ubico? Entonces, por estandarización se tomó, ¿cierto? Por, digamos, en la teoría que se empezó a manejar, que siempre el valor que se coloca, en un segundo voy a borrar aquí un número, para que me quede bien, que siempre el número que se coloca a la posición es el número rojo. Entonces, si yo tengo la lupa, que le llamo kernel nuevamente, tengo la lupa colocada sobre la imagen, mírenlo, un segundo, no sé, voy a agarrar ahora. Y yo tengo la lupa aquí colocada, mírenla. La posición donde esté el centro del kernel será la posición donde voy a reemplazar el resultado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para mi caso, este color, que es el rojo, es el que reflejaría el resultado. Y supongamos que le voy a poner números para que ustedes lo vean, ¿cierto? Y lo hacemos literalmente como va a quedar. Supongamos que le ponemos este, perdón. En un segundo que no se deja mover esto para que no se carguemos. Porque no se deja mover. ¿Listo? Entonces miren que supongan que yo voy a mover este kernel de acá. Yo lo tengo aquí identificado, ¿cierto? Luego seleccionar la imagen y voy a colocarle numeritos. Entonces, supongan que los números que yo tengo aquí son 2, ¿cierto? Luego tengo el -1. Perdón, no pueden ser valores negativos. Profe, ¿puedes mover porfa esa cuadrícula un poquitico como para la derecha, para la izquierda suya en este caso? Sí, profe, porque solamente el primer cuadro se ve tapado por las herramientas de imagen. Dame un segundo aquí ya. Espérame, que es que necesito aquí Listo. poner a cargar Dame un segundo. Ya vuelvo en un minuto. Mientras pongo a cargar aquí mi mouse porque tengo ahí problemas para mover.
Ya está. Listo. Entonces imagínense ahora sí, ¿cierto? Me dicen que me mueva un poquito a la derecha. Mía, ¿sí? ¿Así está bien? Eso, profe, ahí está bien. Gracias. Vale. ¿Listo? Entonces yo lo que estoy diciendo es que quiero emparejar, ¿cierto? Todos estos valores. Entonces le voy a colocar aquí solo números pequeños, ¿vale? Le voy a colocar para que sea sencillo. Entonces aquí va a ser un 1, aquí va a ser un 2 y aquí va a ser un 5. En un segundo abro la cámara. ¿Listo? Y automáticamente ustedes van a detectar, entonces, o van a poder hacer un cálculo. Si ustedes hiciesen aquí esto de manera sucesiva, ¿no? Le coloco los puntos suspensivos para que ustedes vayan observando el resultado, pues se darían cuenta que al repetir esto, ¿cierto? El resultado, al que le voy a llamar el punto que voy a colocar ahí, pues me va a dar 1 por 1, que sería la multiplicación del verde con el verde, más 1 por 1, que sería la multiplicación del azul con el azul, ¿cierto? Más 0 por 1, que sería la multiplicación, ¿cierto? De este que estoy señalándoles en este momento, multiplicado por el grisecito, es decir, posición a posición, ese es el producto punto, miren que sería ese rosadito. Y así sucesivamente, entonces ustedes podrían de manera automática encontrar el resultado. Entonces les daría más 2 por 0, 0, más 3 por 0, más 4 por 0, más 1 por menos 1, más 2 por menos 1, más 5 por menos 1. Y obtendrían un resultado. Si ustedes lo hacen así, ¿cierto? Rápidamente, pues van a obtener que es 1 por 1 más 1 por 1, 2 ceros, ¿cierto? Menos 1, menos 2, ya estoy en menos 1, menos 5. Me daría menos 6. Por favor, constatan ese valor. Y el número lo ponen en la posición del valor central. Entonces, miren, cuando yo colocaba aquí el reflejo, yo digo, ¿dónde está el rojo? Ah, la única forma de que yo pueda hacer esta multiplicación completa es de que arranque en esta posición. Entonces aquí coloco el número menos 6. Eso se llamaría una transformación de la imagen. Esta operación, como lo que está haciendo es una reflexión, ¿cierto? De una transformada matemática que nos ponía en el dominio de la frecuencia, ¿cierto? Se conoce como un proceso de mezcla. ¿Listo? El proceso de mezcla en general, el señor Fourier le estudió, ¿cierto? Automáticamente el proceso de convolución. ¿Listo? Le llamó convolución. Convolucionar es mezclar algo todo con todo, como unas balotas de la lotería, pero en términos físicos ingenieriles. ¿Listo? Y ustedes dirán, profe, pero entonces, ¿qué pasa cuando yo hago esta posición? Que tengo una fila por arriba, por fuera, y una fila por afuera, por la izquierda, por fuera. Observen que podría suceder este caso, y es la única en la cual yo podría obtener de manera automática, ¿cierto? Este resultado. ¿Yo cómo podría llegar a obtener este color? Y ustedes dicen, profe, pues la única es que a mí me quede la matriz por fuera, ¿cierto? Ese kernel por fuera. Pero si la matriz me queda por fuera, pues yo tengo que asumir algún valor externo. Entonces, siempre que la matriz les quede por fuera, todas esas multiplicaciones se están haciendo por color negro, o sea, por 0. Así que aquí me daría el único valor que yo obtendría, ¿cierto? Que sería 0 por 0 más 1 por... En un segundo ya les digo cuánto me da ese resultado, ¿cierto? Sería este por este por 2 por menos 1 y 3 por menos 1. Me daría menos 5. ¿Listo? Y ustedes dirán, profe, pero me están dando números negativos. ¿Qué significa que me den números negativos? Que de uno u otro modo, todos aquellos números que me den negativos, yo los voy a volver 0 posteriormente. Y así empiezo a llenar. Es decir, que si yo empiezo a mover, mírenla, la imagen, aquí una, saco resultado, aquí otra, saco resultado, y aquí lo empiezo a mover de izquierda a derecha, pues yo voy a llenar esta primera fila. Luego lo voy a disminuir y lo voy a bajar. Luego aquí lo tengo. Voy a llenar esta segunda fila y así lo empiezo a mover como si esto fuese una lupa, pues voy a obtener una nueva imagen. Esa operación de convolución, donde obtengo una imagen convolucionada,
¿cierto? De manera automática, pues yo la voy a titular o la voy a llamar imagen transformada en el dominio de la frecuencia. ¿Qué trae como consecuencia esa imagen? Que dependiendo de este kernel, miren los valores que yo le di a este kernel, pues esta imagen va a destacar o va a sacar de manera automática unas características de una imagen, bien sea los bordes, bien sea los valores, y que aunque parezca inicialmente que los números que le estoy colocando aquí son al azar, en realidad no lo son tanto porque miren lo que ocurre. En realidad cuando yo le coloco aquí un número o un kernel encima de cualquiera de los puntos y lo que hago es multiplicar con todos sus vecinos, yo lo que le estoy diciendo es cuál es la importancia que tienen sus vecinos en función del kernel. Entonces, al darle una importancia a cada uno de sus vecinos, le empiezo a extraer características. Por cada kernel que yo aplique, ¿cierto? Voy a extraer una característica diferente. Entonces, imagínense que yo le aplico aquí un kernel número 1, ¿cierto? Entonces, ese kernel ahí, que lo voy a llamar ya de un identificador de bordes, ¿listo? Es el kernel número 1. Ahora, ¿qué pasaría si yo aplico un kernel número 2? Y supongan que aplico un kernel número 2, que sería este que ustedes van a observar acá. Y que le cambie los números. Y ustedes dirían, profe, ¿qué números le debo seleccionar o colocar a esos kernels? Inicialmente era muy, digamos, jugando con los números para colocar esos kernels, pero posteriormente se van a dar cuenta que los vamos a utilizar para entrenarlos. Es decir, esos números que están ahí los vamos a entrenar. Ustedes saben de aprendizaje profundo que entonces cuando yo monto una red neural convolucional, quiere decir que estoy aplicando una convolución, ¿cierto? Y estoy cambiando estos números de los kernels. Es decir, yo podría decir aquí, coloco un -1, ¿cierto? Coloco un -1, ¿cierto? Coloco un segundo, 1, y así sucesivamente. ¿Qué es lo importante? Que ustedes aseguren que todos los valores que están dentro del kernel, siempre, muchachos, tienen que estar acotados, ¿cierto? La suma de todos los valores debe estar acotada entre 0 y 1. Si los números que ustedes acotan ahí les dan o se acercan a 0, la imagen se va a salir oscura con bordes claros. Si los números que ustedes tienen ahí se acercan al 1, les van a salir bordes claros con imagen clara. ¿Vale? Pero siempre tiene que la suma de los kernels, de los números que tiene el kernel, deben dar entre 0 y 1. Si el valor me da más que 1, la imagen se vuelve blanca o se vuelve clara. Si la imagen me da menos que 1, la imagen se vuelve negra. ¿Listo? Y a eso jugamos. Entonces le vamos a colocar números a esos kernels que convolucionen las imágenes y que sean capaces de entregarme una característica específica. ¿Entendido el concepto de convolución? Dudas que tengamos ahí teóricas. Ya nos vamos a ir aquí al programa y lo vamos a configurar. Vean, entonces vámonos a nuestra pantalla. Entonces voy a abrir un cuadernillo nuevo desde cero y vamos a imaginarnos, ¿cierto? Cómo podría funcionar ese algoritmo. Por aquí ya deben estar ustedes viendo mi pantalla, ¿cierto? Ya deben estar a algún lado. Por aquí tenemos algo en el chat. Dice David. Bueno, David me dice que está bien, que todo está bien. Bueno, vámonos entonces a abrir nuestro cuadernillo. En un segundo lo abro por aquí en la otra pantalla. Me voy al Drive. Yo ya tengo aquí cuadernillos construidos. Entonces no vamos a tener ningún inconveniente con cuadernillos. Listo. Vamos a moverla para acá. Y les voy a mostrar uno sencillo que yo ya tengo hecho para que, digamos, que el tiempo no nos va a dar para poder, digamos, trabajar, aunque tampoco es que sea muy complejo. Quiero programar la convolución desde cero. Entonces, miren la convolución. O sea, la convolución es, coja una camarita y recorra. Entonces, si voy a recorrer por filas y por columnas, ¿qué debería tener? Un for por filas y un for por columnas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a empezar llamando imágenes. ¿Listo? La primera cosa que les voy a mencionar aquí es que para nosotros poder leer una imagen en Google Colab, debemos acudir a la librería OpenCV, ¿cierto? O una librería de código abierto que se llama Open Computer Vision. ¿Listo? Esa librería Open Computer Vision tiene unas características específicas. ¿Listo?
y es que funciona muy bien en Conda y hay un método que lee y muestra imágenes en Open Computer Vision en Conda, pero que no funciona en Google Colab y por eso es necesario utilizar este parche. O con lo que les voy a mencionar. Google Colab utiliza para el método CV2, que es la Computer Vision versión 2, .imshow, un parche para poder mostrarle en la pantalla que se llama CV2-al-piso imshow, que es el equivalente. ¿Listo? Entonces siempre deben colocar este parche. ¿Listo? Y cargar las librerías típicas. Cuando yo abro una imagen con Open Computer Vision, debo hacerlo similar a como lo hacía con Pandas. Entonces, ¿cómo habría uno datos en Pandas? Le colocaba la ruta, llamaba el método y plum, maravilla. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer ese ejemplo y vamos a leer otra imagen aquí que no sea. ¿De qué quieren la imagen? Cuéntenme. Una imagen que quieran que leamos. Un tema. Harold, un tema. Profe, es que esa de James Rodríguez, tengo como un conflicto con James Rodríguez. Eso, otro. Profe, puede ser de Big Data, cualquiera de Big Data. Ah, no, vamos a leer una imagen de izquierda. ¿Listo? Y pongámosle por aquí. Tú me dices cuál quieres que leamos. Esa primera que se ve como buena. Mira, listo. Vamos a decirle así de una vez que la voy a guardar como imagen sin entrar allá a la pantalla, sino que me la baje como JPG. ¿Listo? Ojo que ese es uno de los protocolos, me la está comprimiendo. La voy a poner por aquí en mis descargas. ¿Listo? Y le voy a colocar Big Data para identificarla. La descargo y listo. Yo ya tengo la imagen, pero como yo necesito leerla de un entorno, ¿cierto? Que sea un poco más automático, siempre busco acudir al Drive. ¿Listo? Entonces lo que hago es cargar el Drive, igual que hacíamos con los datos, ¿cierto? Y tan pronto como yo tenga cargado mi Drive, pues de manera automática yo lo que busco, ¿cierto? Es jalarla desde allá, ponerle una ruta que sea local para que me permita de un modo automático llegar a esa imagen. Denme un segundo, aquí ya lo instaló y necesito saber en dónde lo voy a leer. Entonces miren, aquí en donde dice imágenes la voy a subir. Acá. ¿Listo? Entonces voy a subir el archivo para poder leerla y aquí está la imagen de Big Data, así tal cual se llama. Entonces voy y la busco acá, yo ya sé que ya tengo mi organización, yo ya sé que la tengo aquí en inteligencia artificial, me voy al curso de edición por computador, encuentro la imagen y le jalo el Big Data, mírenlo, la ruta automática. Y entonces le digo, listo, mira, la ruta es esta. ¿Listo? Mírenla, Big Data. Y la voy a leer con el método imread del paquete Computer Vision. Mire, le dije, la versión 2 la voy a leer como Computer Vision para que sea genial. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Una vez la leo, aquí de manera automática, yo puedo utilizar uno de los métodos. Entonces miren que voy con dos métodos, imread y CVT Color. ¿Qué hace CVT Color? Es una forma de poder transformar imágenes, es un método que me permite transformar imágenes e incluso aplicar convoluciones a las imágenes, ¿cierto? Para cambiarlas de color a blanco y negro, de blanco y negro a color, ¿cierto? Y cosas así. Entonces ya son cosas específicas, donde aquí debo colocar la imagen y aquí lo que yo quiero hacer. ¿Listo? Entonces en este caso la voy a trasladar a blanco y negro y la voy a guardar en BIN. Miren, va a haber una imagen IM a color y BIN a blanco y negro. Y viene una particularidad. Si ustedes necesitan observar la imagen red, green, blue, esto tienen que tener en cuenta que el paquete OpenCV la lee blue, green, red. O sea, los datos que salen ahí son blue, green, red. Están invertidos el rojo con el azul. Así que si yo la muestro con el paquete de Matplotlib, él me va a mostrar los azules como rojos y los rojos como azules. Pero si la muestro con el paquete CV, la van a ver normalmente. ¿Listo? Entonces voy a mostrarla aquí con el paquete, ¿cierto? Normal. Y miren que aquí me aparecería la imagen con los colores invertidos. ¿Ven la imagen? Sí, ¿no? Miren la imagen original. Deben aparecer los rojos con los azules y los azules con los rojos. Lógico, los verdes pues ya no tienen una combinación, ¿cierto? Verde, ahí puede ser un verde con algo de azul, sino un verde con algo de rojo, miren. ¿Listo? Entonces observen que la imagen cambió sus colores. ¿Cómo poder
acudir a que eso se solucione. Muy sencillo. Ustedes podrían de manera automática decirle aquí, ¿cierto? Que en lugar de utilizar el paquete matplotlib, utilicen el paquete, ¿cierto? CV2, el que les acabo de decir, imshow, y muestran la de blanco y negro, y muestran la de color. ¿Listo? CV2, imshow, image. Entonces aquí mostraríamos los dos valores en blanco y negro, mírenlos. En blanco y negro pues no van a ver mucha diferencia, pero aquí sí, en el paquete CV2, ¿cierto? Van a observar la imagen sin los ejes, que también se los podría quitar con Matplotlib, ¿listo? Pero miren la imagen cómo es de diferente. Es decir, que con solo invertir los colores, miren, ustedes podrían hacer transformaciones directas sobre las imágenes. ¿Cuál les gustaría? Pues no sé, a mí me es diferente, me es indiferente, pero las imágenes están bastante bien. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Listo. Dime. ¿Dudas? ¿No? Vale. Entonces, mostrarlas es supremamente sencillo. ¿Listo? Ahora, hagamos la convolución. Observen que la convolución, ¿cierto? Sería un for de un for. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear el kernel. Entonces, el kernel se crea como un array que tiene la fila 1, la fila 2 y la fila 3. En mi caso, voy a colocar el kernel que logramos allá originalmente, que era 1, 1, 1, 0, 0, 0 y menos 1, menos 1, menos 1. Ese va a ser el kernel. Pero entonces imagínense recorrer la imagen. A la imagen le llamé IM o en nuestro caso lo llamé a blanco y negro la imagen. Miren, aquí está. Entonces yo detecto primero las dimensiones de la imagen. ¿Listo? Entonces yo le digo, listo, las dimensiones de la imagen se van a guardar en fila y columna. Yo voy a recorrer la fila y la columna, pero no la voy a recorrer completa porque recuerden que en programación tenemos que tener esas restricciones de que no puedo agregarle ceros, ¿cierto? O agregar, sí, ponerle ceros en la multiplicación, sino que o la recorro completa o no la recorro. Así que la convolución o lo que vamos a llamar de aquí en adelante un filtro, en función del kernel, un filtro, siempre va a arrancar en la fila 2 y va a terminar en la fila menos 2. ¿Listo? ¿Me hago entender? ¿Por qué? Por las cuestiones de que debe el kernel sobreponerse directamente sobre la imagen. No puede quedar ni por fuera ni por dentro. Así que la imagen va a sufrir un cambio específico. Y es que la imagen va a perder, cuando es de 3x3, una fila por arriba, una fila por abajo, una columna por la izquierda y una columna por la derecha. Eso siempre va a suceder. ¿Listo? En términos de programación. Entonces yo simplemente creo la imagen acá, obsérvenla, y automáticamente la relleno. Entonces recorro un for y le digo, mira, súmame los valores de la multiplicación que te dé allá. ¿Listo? De los de 3x3 por los 3x3 y genérame una nueva imagen que la voy a llamar resultados y muéstramela. Y miren lo que Pero eso pasó. sería como si fuera recorriendo en una matriz, ¿no es cierto? Cuando usted le inicia ese ciclo, para que Correcto, corra esa dirección de la matriz y ahí le vaya agregando el resultado, ¿sí? correcto, sí señor. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, recorro la matriz se llama blanco y negro. Y ejecuto la operación. Entonces, miren, la operación es blanco y negro con unas posiciones específicas que serían siempre desde la posición y la IJ que se va moviendo, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces estoy como tomando fotografías pequeñitas, hago multiplicaciones y ese resultado lo guardo en una nueva matriz que se llama res y esa res es la que estoy mostrando. Si la imagen es a blanco y negro, observen que esta imagen a blanco y negro, cuando le hago una transformación, logra esto, mirar otro tipo de cosas. Y cuando yo también tengo una imagen a color y le hago una transformación, me logra identificar características. Y en función del valor que yo les coloque allá adentro, él me identifica una característica o me identifica otra. Obsérvenla muy bien. Juguemos con ello. Esto entonces dijimos que lo que buscábamos era de manera automática colocar valores que al acomodarlos me dieran 0 me dieran 1. Le voy a colocar, miren, son 9 valores. Ese es un Profe, filtro qué de tamaño. pena, una duda. Señor, Ahí donde se ve con lo que ahorita gráficamente para poder coger los extremos de sí, de la matriz, porque usted ahí ya está pasando con el kernel por encima de ella, ¿cierto? sí. Entonces, ¿cómo está garantizando eso que ese kernel pues que quedó una fila y una columna por fuera para poder coger los extremos, por decirlo así, de la imagen? Simplemente estoy obviando
las filas iniciales y las filas finales. Obvio, la fila de arriba, la primera, obvio. La fila de abajo, la última, obvio. La columna de la izquierda y obvio la columna de la derecha. ¿Por qué las obvio? Porque es lo que me hace falta para completar el kernel. Voy a mostrarte un poquito aquí, que eso es lo que quería hacer referencia aquí dame un segundo, te lo muestro aquí en la teoría. Mira, voy a mostrarte la pizarra. Listo, gracias. Sí, ese es un concepto muy importante, ¿vale? Muy importante que lo tengan claro. En un segundo ya sale, mírenlo. Este es el kernel, ¿lo ven? Miren lo que ocurre cuando yo lo coloco aquí. ¿Sí ven que queda una columna por fuera? Esa sería la única posición en la cual el kernel podría asumir, ¿cierto? Que hay unos valores cero, pero a mí no me sirve asumir que hay valores cero. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? No arranco en la fila 1, sino que arranco en la fila 2. Miren, cuando yo coloco el kernel para que arranque exactamente donde está la imagen, automáticamente la posición del resultado va a ser la 2,2, que es la que está en rojo. Es decir, que yo termino, ¿cierto? Digamos, despreciando, ¿cierto? Toda esta fila. Y termino despreciando toda esta columna. ¿Lo observan? Porque la única forma de que el kernel quede completo es ahí. Si el kernel cambiara de tamaño, por ejemplo, se volviese, no sé, un segundo, de 5 por 5. A ver si me deja. Insertar columna a la derecha e insertar fila abajo. Supongan que esta ya no fuese el kernel de 3 por 3, sino de 5 por 5. Si el kernel fuese de 5 por 5, miren que ya aquí automáticamente cuando yo coloque ahora sí la puedo modificar. Cuando yo coloque el kernel aquí encima, pues él va a ocasionar, miren, que me queden ahora 2 filas por fuera. Miren que si yo lo colocara aquí me van a quedar 2 filas, una fila por fuera y 2 columnas por fuera, porque necesito encontrar el kernel central. Este es de, perdón, pero este es de 4 por 4. A ver, que es de 5. No pueden ser, esa es una cosa importante de pronto que no les mencioné, y es que nunca un kernel podría ser par. ¿Vieron lo que pasó? Si el kernel es par, automáticamente no me permite realizar ese tipo de tareas. El No kernel debe ser tendría, no impar. tendría un punto central. Correcto, esa es la consecuencia. Entonces, una fila abajo y una columna a la derecha. Eso. Ahora sí, como tengo el punto central, este es el punto central. Este es el color que va a estar en rojo. Siempre busco el punto central. Y aquí yo voy a colocar esto en gris y esto en gris. ¿Cierto? Entonces, si yo colocara aquí este punto central de manera automática, en términos generales, pues yo lo que detectaría es esto. O tendría este movimiento. Miren. Siempre me van a quedar Profe, una pregunta. por fuera, mírenlo. Denme un segundo, aquí, y entonces el valor que me daría es este. Lo voy a pintar en rojo. Y despreciaría 2 filas y 2 columnas. Y si el kernel fuese de 7, pues despreciaría 3 filas y 3 columnas. De modo tal que entre el kernel sea más grande, más información puede perder. Por eso el kernel preferido es de 3 por 3. ¿Listo? ¿La pregunta cuál es? No, pues básicamente me la respondiste, pero lo que quería decir era que a nivel de la programación, el kernel, viendo tu explicación, es muy importante porque dependiendo del tamaño del kernel, pues uno a sí mismo puede iniciar el tema de la programación en el recorrido de los for y así mismo se va a perder como el tema de la imagen, Así los es. bordes. Correcto. Afortunadamente para ustedes eso ya se tiene programado, ¿no? No es un ejercicio que hago yo para que ustedes lo puedan entender porque es muy importante este concepto. De hecho, de esto depende todo el curso, pero pues digamos que estaría bien. Cuando nosotros hacemos esto, mira que por eso yo le quito aquí en el kernel de 3 por 3, ¿lo observas? Le quito 2 posiciones y 2 posiciones, porque le quito una fila arriba, una fila abajo, una columna por la izquierda y una columna por la derecha, siempre.
¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. ¿Listo? Entonces, por eso esta razón de los for, cómo se muevan. Y aquí obtengo el resultado. ¿Vale? Voy a volverlo a correr porque necesito, perdón, necesito mostrarles aquí el res.shape. ¿Listo? ¿Listo? Entonces miren las dimensiones. Vamos a salir con las dimensiones. Miren, estas fueron las dimensiones originales, ¿cierto? De la imagen. Miren, esta es la imagen original que entra blanco y negro. Y estas son las dimensiones de la imagen que sale. Entonces pierde 2 por arriba, 2 por abajo, 2 por la izquierda, 2 por la derecha. Bueno, aquí porque lo corrí, ¿cierto? Así para que la perdiera. Inicialmente creo que era que aquí había hecho un ejemplo con un kernel de 5 por 5, pero pues no tendría ningún inconveniente. Voy aquí a corregirlo. Fila, columna por 2, aquí iría desde la número 1, ¿cierto? Y aquí iría de la número 1, y aquí tendría número 1, y aquí de la número 1. Aquí va, vamos a ver si no me saca error. Y ya está bien. Este sería el de kernel de 3x3, el otro era kernel de 5x5, observenlo, entonces pierdo 2 filas y 2 columnas. Siempre, muchachos. O sea, la imagen se va volviendo más pequeña. Si ustedes hiciesen convoluciones sucesivas, pero me va detectando formas, me va detectando bordes, me va detectando cosas que generalmente son interesantes. Vamos a buscar otra imagen. Voy a cargar otra imagen con este mismo experimento. Voy a tomar esto nuevamente y lo voy a colocar abajo. ¿Listo? Para cargar una imagen que repita el procedimiento, pero que en este caso nos dé una placa. Yo tengo una imagen aquí de una placa. ¿Listo? Y la voy a colocar aquí para que funcione de manera diferente. Ya esa placa, observenla aquí, es esta. ¿Listo? Ustedes sí la pueden identificar de manera automática. Miren, aquí está con Matplotlib y aquí está con CV2. Entonces, si yo le aplico este mismo código, ustedes van a observar, ¿cierto? Que evidentemente sí se van a empezar a destacar algunas particularidades. Observen eso. ¿Listo? Y miren, aquí ustedes pueden decir, profe, yo sí veo por ahí una identificación de bordes arriba y abajo. Voy a cambiar el kernel. ¿Listo? Entonces miren lo que voy a hacer con el kernel. Ahora le voy a colocar un 0 acá y un -1. O sea, ya no lo voy a hacer por fila, sino por columna. ¿Listo? Entonces aquí va a ser 1, 0, -1, 1, 0, -1. O sea, antes estaban 3 unos arriba, ceros, 3 unos negativos abajo. Ahora van a estar verticales. 3 unos a la izquierda, 3 ceros, 3 -1. Con solo invertir el kernel, que es muy importante, ustedes empiezan a observar otra identificación de bordes. Miren los bordes que identificamos ahí. ¿Los ven? Miren los bordes de arriba. Entonces, con uno, los bordes eran horizontales, con otro, los bordes eran verticales. Entonces, cada uno de esos kernels se fueron estudiando. Pero, ¿qué pasaba? Tomaba una imagen más clara que la otra, una imagen más oscura que la otra, y pues no podía identificar esos kernels, porque entonces en lugar de colocar un 1 y -1, colocaba 1.1 y el otro -1.1. Entonces tenía que hacer como un equilibrio de contraste primero para poder aplicar estos kernels, cosa que no funcionaba muy bien. Por eso las redes convolucionales empezaron a trabajar también con esto. Me voy a ir con esta misma imagen y voy a ir a cambiar el kernel. Entonces observen que yo voy a ir cambiando kernels. Entonces le voy a colocar un kernel, que era el que quería observar ahorita, de 1/9 a cada uno. ¿Por qué 1/9? Pues para que toda la sumatoria me dé 1, ¿vale? Entonces 1/9, 1/9, 1/9, a todos los valores, a todos los espacios. ¿Listo? Y a eso le llamamos un enventanado, una ventana pequeña, un kernel que nosotros estamos tomando. Y cada vez que nosotros cambiamos el kernel, lo que estamos haciendo es cambiando sus condiciones. Pregunta. Ustedes ven una diferencia entre esta placa, ¿cierto? Y esta placa. O en blanco y negro entre esta placa y esta placa. Miremoslo en blanco y negro inicialmente. ¿Qué diferencia ven? Les voy a imprimir por aquí la original. A ver.
Estamos mostrando el resultado. Aquí imprimamos. Primero. Voy a imprimir cualquiera de estas. Aquí voy a imprimir. Sí, tú. En el show. Voy a mostrar primero la de blanco y negro. ¿Listo? Y luego voy a mostrar el resultado. Entonces vamos a mostrar estas dos. Miren. Lo que corra. Pregunta, ¿ven alguna diferencia entre esas dos? Visualmente, ¿la observan? Como un poco más opaco se ve el de abajo. El de abajo, la otra es De más pronto blanca, el brillo. Claro, sí. más gris. Tiene más gris Más, la de abajo. más nítido el de arriba. Está Sí, difuminada más la de nítido. abajo. Correcto. ¿La observan? Entonces, ese filtro, por ejemplo, se llama o se conoce como el filtro borrón, ¿cierto? Como el blur. ¿Listo? Que es ocasionado entre una imagen. Y se pueden ir haciendo combinaciones. Ustedes pueden encontrar en la literatura, ¿cierto? Muchas combinaciones. Voy a hacer una última para poder mostrarles lo que ustedes tienen que realizar en la participación en el foro e ir finalizando, porque ahorita también tengo clase a las 7. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ustedes podrían colocar aquí un -1, ¿cierto? Aquí un -1, uno conocido, -1, aquí -1, y en el centro le van a destacar el número 8 para que los equilibre. Aquí le van a colocar un -1, -1. Y miren que cuando ustedes suman los 8 valores, da -8, y en el otro me dan 8. Entonces yo la neutralicé para que me dé 0 ese núcleo. Y miren lo que pasó. Pregunta, ¿qué harían ustedes con ese filtro? De una. Profe, ¿Qué es el que de pronto un tema de OCR, ¿o qué? automáticamente identificar placas para lo que no nos gusta, ¿no? Multas. Las fotomultas. ¿Sí o Profe, no? una pregunta. Es Ujú. decir, que nosotros podemos jugar con ese rango de números para probar qué tal disminuye, cómo Sí. cambia el color, ¿no es cierto? Sí, lo importante es que no se pasen de 1 la suma de todos los valores, ni que se bajen de 0 la suma de todos los valores, porque las imágenes tienden a volverse oscuras o claras. No van a detectar nada, ¿sí? O sea, la suma de los valores del kernel es la condición, es que estén entre 0 y 1. Ah, bueno, buen detalle eso, profe. ¿Listo? Siempre. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues en realidad, eso es a lo que nos vamos a dedicar en este foro. Cada vez que nosotros cambiamos el kernel, lo que hicimos fue un filtrado de la imagen. ¿Qué es filtrar una imagen? Filtrar algo es dejar pasar unas frecuencias y quitar otras. Cuando uno deja pasar unas frecuencias y quita otras, automáticamente lo que está haciendo es dejando pasar unos colores y quitando otros. Y entonces eso es lo que causamos sobre las imágenes cuando hacemos la operación de convolución. Para esta semana nosotros tenemos, ¿cierto?, que desarrollar, me ubico por acá, un foro. Entonces, cuando ustedes se van a la semana número 2, van a encontrar un foro en el que vamos a inicializarlo de una vez, ¿cierto? Van a tener que responder unas preguntas específicas. Entonces, lo que hay que hacer es tomar esto de acá y aplicarlo de manera directa. ¿Listo? Entonces, ustedes toman, aunque recuerden que aunque el foro es colaborativo, ¿cierto? Y este tipo de cosas, al final la calificación siempre se ve individual. ¿Listo? Siempre al final. Pero siempre tiene la parte colaborativa, hace referencias a que ustedes participan, colaboran, profundizan en el concepto de alguno de sus compañeros y pueden hacerle algunas recomendaciones importantes, muy importante. ¿Listo? Que ustedes, cuando hagan una participación a uno de sus compañeros, aporten. ¿Listo? Tiene que aportar, porque si no aporta, pues no tiene ningún sentido. ¿Qué es no aportar? Pues que le digan, no, yo estoy de acuerdo con mi compañero, eso no tiene ningún aporte. ¿Vale? Tiene que aportar. O, en su defecto, controvertir o negar lo que está diciendo su compañero. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Responder las imágenes, aplicar 5 filtros, mírenlos, y pegar la secuencia de los 5 filtros sobre una imagen, haciendo el análisis específico sobre el foro. Participan, todos responden las preguntas y hacen retroalimentación a 2 de sus compañeros. ¿Listo? Ok, profe. O sea que en resumidas palabras es individual.
solo que es Entonces, colaborativo a nivel de, pues, correcto, de ir retribuyendo lo que responden los compañeros. tal cual. Así es. ¿Listo? Gracias. Bueno, muchachos, pues eso es lo que hay que hacer, ¿cierto? Para esta semana. Por favor, para que lo tengan en cuenta, ya está abierto el foro, ya podrían incluso iniciar a hacerlo. Ahí queda el cuadernillo en la carpeta que quedó compartida en el foro de dudas y cualquier cosa pues me están comentando, ¿listo? Perdón, profe, que pena, no me quedó claro. Digamos, si es colaborativo y hay un grupo de 3 personas, el primero responde el Ustedes foro, el segundo y el tercero hacen una retroalimentación sobre el no, mismo. tú respondes las preguntas y haces Cada uno. representación a tus compañeros de grupo. O O sea, sea, cada uno responde sus preguntas y los tres hacen retroalimentación a sus compañeros de grupo. O sea, ah, pero sí. el grupo, pues, porque según eso ahí dice que son integrantes del grupo, todos los integrantes del grupo dan las mismas respuestas, pero si es individual, No, que cada uno haga cada uno hace sus retroalimentación. respuestas Cada uno hace la respuesta, ok. y Y realimentan a los comenta. compañeros de su grupo. Ok. Ya, Ujú. ya. Sí, aquí tiene que haber un trabajo fuerte donde se note que cada uno de manera individual lo sabe hacer, ¿cierto? Y que sabe aplicar y que sabe analizar lo que estamos comentando, ¿vale? Listo, profe. Bueno, Listo. muchachos, eso ha Profe, Gracias. sido profe, clase, profe, o les sea, qué agradezco. pena, profe, qué pena, o sea, que el cuestionamiento o la afirmación es al mismo compañero. Si ustedes quieren, yo siempre lo dejo abierto. Para los que han tenido clase conmigo, siempre lo dejo abierto para que Sea ustedes bien sea, cualquiera. se lo hagan a los a Gracias. compañeros de su grupo o si lo quieren hacer afuera de los compañeros, entre todo el grupo, no el grupo como tal de las 3 personas, sino de todo el grupo de las 20 personas pueden hacer también. Igual cuando yo voy a calificar, allá me sale la participación de uno y en dónde hicieron la realimentación. Sí, o sea, es indiferente. ¿Mm? ¿Vale? Listo, profe. Listo, sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Yo tengo que retirar. Les agradezco y que tengan una buena noche. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Gracias, chao. Hasta luego, gracias, feliz noche.